Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Ya estamos en el 21 de febrero del año 19, ya llega la primavera. La semana pasada estuvo en este programa, igual usted se enteró, Joaquim Torra, operario de Puigdemont que preside el gobierno de Cataluña y que está abonado a esta falsa dicotomía entre democracia y ley, que consiste en decir que la voz de los ciudadanos está por encima del cumplimiento de las normas. Nosotros ponemos siempre la voluntad del pueblo y la democracia de la gente por encima de cualquier ley, por supuesto. Es que la democracia va primero, ¿no? Al presidente del gobierno de Cataluña le cuesta entender, o lo entiende perfectamente, pero prefiere que no se note, que en los estados democráticos como el nuestro, la ley es la garantía de que lo sigan siendo. Por eso se presenta interesante la cena del próximo domingo en Barcelona, en la antesala de la Feria del Mobile, cuando coincidan en la misma mesa el señor Torra y el rey Felipe. El de Puigdemont predicando esto de que la gente está por encima de la ley y el monarca soltándole esto otro que ayer introdujo en un discurso. No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. Es falsa la contraposición que hace el movimiento nacional independentista entre democracia y ley, como si hubiera que elegir entre una cosa y la otra. Como es falso el cuento de que ellos tienen un mandato popular que cumplir y eso les blinda frente a cualquier reclamación de la España fascista, opresora, franquista, borbónica y todo aquello. El rey no dijo ayer nada distinto de lo que ya dijo el 3 de octubre del año 17, el que fue el discurso más importante de su reinado. Y lo que dice el rey no es una opinión, es un hecho. Es un hecho que en la España democrática la ley es fruto precisamente de la democracia. La ley es el resultado del debate, de la negociación, del diálogo político en los parlamentos, incluso en ocasiones del consenso político en esos parlamentos. Y como la ley es el resultado de todo eso, ir contra la ley es ir contra todo eso. Es ir contra el diálogo político que ha hecho posible esa ley. Por más que uno se camufle de demócrata puro que escucha el clamor del pueblo reclamando la proclamación de la República. Del discurso aquel del rey del año 17, que tanto significó para tantos miles de ciudadanos, habla el presidente Sánchez en el libro que hoy se presenta. Pero a diferencia de otros pasajes en los que aparece el monarca y donde Sánchez revela incluso conversaciones privadas, en este pasaje del discurso de octubre del 17 es muy cauteloso el presidente del gobierno. Solo dice que le llamaron de Zarzuela un par de días antes. Si el discurso fue el 3, un par de días antes es que le llamaron el mismo día del referéndum, para explicarle cómo iba a abordar el rey ese asunto y para pedirle opinión. Pues no debía de ser entonces tan estrecha y tan personal la relación entre ambos, cuando no fue el rey personalmente quien le llamó para comentarle sus planes. Todo lo que dice Sánchez sobre este asunto del discurso es que a él le pareció el discurso propio de un jefe de Estado que defiende la integridad del mismo. Y al independentismo le pregunta el presidente, ¿qué esperaban ustedes de un discurso? ¿De que santificara acaso la ruptura del país? Ahora, olvida el presidente Sánchez en el repaso este que hace por los acontecimientos de aquellos días lo que opinaron sobre ese discurso algunos dirigentes del partido hermano del PSOE en Cataluña, el PSC. Incluido el asesor áulico Miquel Iceta, que estuvo en Espejo Público y que no era muy entusiasta con la declaración del monarca en algunos aspectos. Y le diré, el rey es el jefe del Estado. Tendemos a pedirle al rey que haga política, cuando es lo que no puede hacer. En el PSC algunos dirigentes políticos dijeron el rey igual le ha faltado, es un poco de empatía, hablar un poco de las cargas policiales. De todo esto, señor Sánchez, claro, no. Tampoco cuenta en su libro el presidente cómo habría impedido él el referéndum. Si Puigdemont y Junqueras se habían decidido a poner las urnas chinas, aquellas que compraron, en los colegios, después de que Ciudadanos se concentraran, ¿se acuerda usted de la historia, no? En los colegios, desde el viernes, con actos ficticios, culturales, para tener allí gente dentro de los colegios, y que luego pudieran recibir las urnas. ¿Cómo habría hecho Sánchez para impedir el referéndum? Porque el Partido Socialista de entonces y el señor Sánchez entonces
Hombre, le criticó a Rajoy el inmovilismo, le criticó a Rajoy que no hubiera abierto en su momento un diálogo, pero en ningún momento llegó a decir esto que sí dijo ayer Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados, que el gobierno de Rajoy consintió el referéndum del 1 de octubre. Atribuir al presidente de antes la culpa de que se acabara proclamando la República de Catalana ya lo conocíamos. Pero esto es nuevo. Decir ahora que fue Rajoy quien permitió a conciencia que aquel referéndum se celebrara. Sesión de control de ayer. ¿Cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia? El mismo día que usted. El 1 de octubre de 2017, estando usted sentada en el gobierno y consintiendo un referéndum ilegal. Consintiendo un referéndum ilegal. Consentir significa permitir. Ya es raro permitir un referéndum y a la vez enviar a la Policía Nacional a impedir un referéndum. Pero Carmen Calvo sabrá porque el resto de los mortales acostumbramos a no entender nunca bien las cosas. Entre ellas, que el referéndum era ilícito porque estaba suspendido por el Tribunal Constitucional, pero cuya convocatoria no estaba penalizada porque en la reforma del año 2005, impulsada por el Grupo Socialista, lo recordará Carmen Calvo, se despenalizó la convocatoria de referéndums. Estamos viendo estos días en el juicio del Tribunal Supremo cómo los procesados se agarran precisamente a esto, a que no era delito convocar para justificarse. Y también a que nunca ejecutaron del todo la secesión. Y también a que esto de poner la gente a votar era una forma de presionar al gobierno de Rajoy para que tragara con la negociación. Aquí la tesis de una ex consejera llamada Basa. Era un acto simplemente para llegar, como decíamos siempre, al diálogo, para poder llegar a una negociación y a un pacto. Sí que teníamos claro que si mucha gente iba a votar, esto nos ayudaba en la negociación, como cualquier negociación. A la sociedad catalana le decía esta señora que el 1 de octubre era el mandato popular para alcanzar la República, pero en realidad dice ahora que ya lo que pensaba es que era una palanca para la negociación. ¿De verdad? En el juicio es otra la evidencia que se ha abierto camino. Estos gobernantes catalanes de 2017, la corte de Puigdemont y de Junqueras, y sus organizaciones satélites, nunca calcularon los efectos últimos que para ellos tendría el asalto a la legalidad. Nunca creyeron que el Estado fuera a reclamarles de manera tan seria, tan grave, la responsabilidad penal por lo que hicieron. Pero saber sí que sabían que era ilegal lo que estaban haciendo. Y justo por eso se agenciaron tantas coartadas, ¿no? Todas las que están repitiendo ahora, ¿no? Que no firmaron un papel, que no pagaron una factura, que no saben quién compró las urnas. Aquí la tesis de un exconsejero de nombre Mundó. No se financió con dinero público, por todas las razones que le acabo de exponer. Y si no se financió con dinero público, como seguramente no hay tres alternativas posibles, pues se financió con dinero privado. Pero yo no sé, porque ni me ocupaba de eso, ni tengo conocimiento de quién ha sufragado, si los ha habido, gastos en relación a estas cuestiones que usted plantea, pues no le podré responder. Dinero privado, pero no me pregunte usted de quién. No sabemos quién se ocupó de todo. Nosotros lo hacíamos para negociar. Es que convocar referéndum no es delito. Es que buscábamos la independencia, pero de buen rollo, ¿sabe usted, señoría? Claro, no es lo mismo dar mítines, hacer declaraciones, camuflar las cosas en comparecencias políticas que tener delante a un tribunal que está juzgando presuntos delitos muy graves. Cuestionar, por ejemplo, como hizo ayer el señor Rull, la autoridad moral del Tribunal Constitucional, eso te puede servir para salir del paso en una declaración política, pero ante un tribunal importa poco lo que tú opines sobre la autoridad de una institución con potestad para suspenderte un referéndum. Defina usted autoridad moral. No la tiene el Constitucional y sí la tiene usted, que está procesado. Esta historia del no éramos nosotros, era el pueblo, ya nos la sabemos. Esta historia se la inventó Artur Mas cuando la consulta de cartón del año 14. No era un referéndum, era un proceso participativo. No era él quien la organizaba, eran los voluntarios. No era su gobierno quien pagaba, eran los donantes generosos. Los días de gloria de la audacia, cuando presumían de lo listos que eran todos. Cuando Artur Mas se veía a sí mismo como Robert Redford en El Golpe, ¿no? El gran timo que esté haciendo al Estado. Luego llegó Puigdemont y lo que hizo no fue el timo, sino el golpe. Y ahí están sus náufragos intentando todavía flotar. Carlos Alsina en Onda Cero.